Hay fechas en nuestro calendario que parecen estar marcadas con una tinta oscura y permanente. Días en los que el universo, sin dar explicaciones, decide cobrarse una deuda de dolor. Para la inmensa mayoría, la Semana Santa representa un periodo de paz y de profunda reflexión. Pero si le preguntas a los más ancianos, a aquellos que conocen los secretos que esconde la tierra, te dirán que el miércoles santo es una fecha muy distinta. Ellos lo llaman el miércoles del espía, el instante preciso en el que Judas Iscariote entregó a su maestro por unas cuantas monedas y el mundo entero quedó absolutamente desprotegido. La leyenda cuenta que en la madrugada del 1 de abril, la frágil frontera que separa a los vivos del abismo se rompe por completo. Las entidades oscuras tienen permiso para caminar entre nosotros. Yo solía burlarme de esos mitos. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta la noche del 31 de marzo de 2017. Yo vivía en Mocoa. Faltaban apenas unas horas para que iniciara oficialmente la Semana Mayor, y el ambiente en el pueblo pesaba. Costaba llenar los pulmones de aire. La lluvia había estado cayendo sin tregua desde la tarde. En medio de la selva, uno se acostumbra al sonido del agua, pero esa noche, el olor de la tormenta era diferente. No olía a frescura, olía a barro viejo, a hierro, a las entrañas mismas de la montaña expuestas al aire. Cerca de la medianoche, la electricidad se cortó de tajo. Me acerqué lentamente a la ventana, alumbrando apenas con una linterna vieja. La lluvia ya no caía. Ahora golpeaba el asfalto con una furia irracional, formando un muro gris que no dejaba ver nada. Pero te aseguro que no fue la fuerza de la tormenta lo que me congeló la sangre. Fue lo que escuché escondido debajo de ella. Los perros del vecindario no estaban ladrando. Estaban aullando de una forma aguda, larga y desesperada, como si la mismísima muerte estuviera desfilando por nuestras calles. Y entonces llegó el sonido, un lamento gutural, profundo y vibrante, como si miles de rocas gigantescas estuvieran siendo trituradas bajo el agua. La montaña entera estaba gritando de dolor. Por un segundo pensé que se trataba de un terremoto, pero el suelo bajo mis pies estaba completamente quieto. El ruido infernal venía desde arriba, desde el cauce del río, emergiendo de la oscuridad total. Quise darme la vuelta y gritarle a mi familia que teníamos que huir inmediatamente, pero el pánico me cerró la garganta y la voz nunca salió. La pared principal de mi casa no se derrumbó. Explotó hacia adentro con la fuerza de una bomba. En un segundo estaba de pie en medio de mi sala y al siguiente me estaba ahogando en un infierno helado y espeso. El lodo no es como el agua. El lodo te atrapa, te asfixia lenta y cruelmente, te traga estando vivo. Fui succionado hacia la calle, que en ese momento se había transformado en un cañón salvaje de barro negro, arrastrando árboles arrancados de raíz y rocas del tamaño de una casa. Sentía las ramas astilladas cortándome la piel. Tragaba tierra amarga, me asfixiaba en una negrura absoluta. Pero lo que realmente me persigue cada 1 de abril en mis pesadillas no es el impacto del agua helada, son los gritos. Mientras esa masa monstruosa me arrastraba a toda velocidad, escuchaba cientos de voces a mi alrededor, hombres, mujeres, niños, suplicando por auxilio en medio de la oscuridad. Eran mis vecinos, personas a las que saludaba todos los días, siendo sepultadas vivas. Escuchaba sus alaridos desesperados rasgar la noche, y luego un sonido húmedo, un gorgoteo ahogado, y el silencio definitivo de otra vida apagándose bajo el barro. En ese preciso momento dejé de luchar.
Mis pulmones ardían. Acepté que esa madrugada, justo en el inicio de la Semana Santa, mi destino era desaparecer para siempre bajo toneladas de escombros. La oscuridad me reclamó y me tragó por completo. Desperté muchas horas después, herido por la luz gris del amanecer. Estaba enredado entre las ramas rotas de un árbol inmenso, cubierto por una costra pesada de lodo y sangre seca. Cuando finalmente tuve las fuerzas para levantar la mirada, Mocoa ya no existía. 17 barrios completos habían sido borrados de la faz de la tierra. Donde antes había casas, familias y sueños. Ahora solo quedaba un océano inmenso de rocas grises y lodo, acompañado de un silencio sepulcral que te helaba el alma. Sobreviví. Sí, con el cuerpo roto en pedazos y la mente destrozada para siempre. Las noticias oficiales dijeron que hubo poco más de 300 muertos. Pero los que estuvimos ahí, los que olimos de cerca la tragedia, sabemos perfectamente que fueron muchísimos más. Han pasado los años, y hoy la zona del desastre es un inmenso cementerio de piedras y maleza. Si eres lo suficientemente valiente para ir allí de madrugada, sobre todo cuando el calendario marca la llegada del 1 de abril, te darás cuenta de una